Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y ¿por qué no abre su Biblia en pueden abrir sus Biblias en Hechos Open your Bibles to the book of Acts, 17? chapter 17. Y aquí es donde me voy a basar a este estudio que tengo. Versículo 18. Verse 18. Mientras usted lo busca, le he puesto por título, hermanos, ¿puedo ser epicúreo o estoico y ser cristiano? I've titled this message, Can I be Epicurean or Stoic and be Christian? Y usted tal vez está preguntando, ¿epiqué? ¿Es tú qué? You might be asking yourself, Epic what? ¿Verdad? Y vamos a aprender algo que está muy interesante. Let's learn something that is very interesting. Versículo 16 hasta el 18. Verse 16 through 18. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, diga conmigo, enardecía. Viendo la ciudad entregada a la idolatría, diga conmigo, idolatría. Now, while Paul awaited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given over to idols. 17. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Therefore he reasoned in the synagogues with the Jews and with the Gentile worshippers, and in marketplace daily with those who happened to be there. 18. Y algunos filósofos, diga conmigo, filósofos de los epicúreos y los estoicos estaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que este predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verse 18. Then certain Epicureans and Stoic philosophers encountered him, and some said, What does this babbler want to say? Others said, He seems to be proclaimer of foreign gods, because he preached to them Jesus and the resurrection. Amén, gloria a Dios. Puede tomar sus lugares, hermanos, diciendo un gloria a Dios. Sí, hace creo como 2 semanas, me parece, se me permitió también traer la palabra de Dios. Y si se recuerdan, los que prediqué en esa vez, hablaba tocante a que hay una persecución que se acerca a la iglesia. About 2 weeks ago, I gave a preaching about a persecution that is approaching the church. Amén. Y hablaba, solamente para recordar, porque está conectado con esta, hablaba de que esa persecución, no estamos hablando de la persecución de que viene siendo en la tribulación, And we're not talking about the persecution of the tribulation, sino una persecución donde Jesús nos dice de que seremos perseguidos por su nombre. if not a persecution of where Jesus warns us that we will be persecuted for his name's sake. Amén. Y me voy a quedar en el mismo tema. And I'm going to stay on the same theme. Y ahora vamos a mirar unas de las cosas, cómo es que la persecución está llegando a nosotros. And now we're going to speak on how persecution is approaching us. Amén. Y también, si recuerdan, mencioné de que no lo decía por profecía, o sea, una profecía que se me haya venido a mí, que Dios me habló y que dije que era una profecía de Dios. And if you remember, I said it was a prophecy, but not a prophetic word that God gave me personally. Amén. Sino que era por la Biblia. But if not, it was biblical. Porque mire, fíjese que en estos tiempos se han levantado muchos profetas And in these times, many prophets have come up. y
miramos que cada quien tiene sus ideas And we see that they all have their own ideas. y todos al aparecer comienzan a hablar de Jesús, And they all begin to speak on Jesus. pero profetas tras profetas se están levantando. But prophet after prophet is arising. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, dice que tenemos But the, la wor- palabra más segura, la palabra profética más segura, que es esta, la Biblia. but the word of God tells us in 2 Peter that we have the most Reliable, reliable word, prophetic word. prophetic word. Amén. So, la palabra más segura es la palabra de Dios. Amén. The most reliant word is the word of God. Con esto no estoy diciendo que no hay profetas de Dios. Sí hay profetas de But Dios with en this, estos I'm not tiempos. saying that there is prophets of God. Pero también la Biblia nos dice probar el espíritu del profeta. But the word of God says, test the spirit of the prophet. Y en estos tiempos tenemos que tener tanto cuidado And con in these eso. times, we must be so cautious with this. Tenemos que tener un espíritu de discernir si es lo bueno, si es de parte de Dios o no. And we must have a spirit of discernment so that we can discern whether it is from God or not. Amén. Vamos a abrir en Mateo 10:17. Matthew Y- 10, 16, 17, 17. 17. Y también mencioné este verso la vez pasada. And I also mentioned this verse last time. Dice, donde dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Digan conmigo concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. But beware of the men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. Diga conmigo sinagogas. Say with me, synagogues. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy en día. La sinagoga de hoy en día And that's what we're going to speak on today. The synagogue of today es la iglesia, amén, o el templo, amén. is the church or the temple. Aquí donde leímos en Hechos, hermanos, Pablo llega a la ciudad de Atenas. And here where we spoke on Acts, Paul arrives to Athens. Y cuando llega a la ciudad de Atenas, And when he arrives at Athens, Pablo va caminando Paul is walking y va mirando todo alrededor and he's looking around y comienza a mirar muchas cosas and he begins to see many things que lo hacen pensar y discernir lo que ese pueblo estaba pasando. that cause him to think or discern what this city is going through. Porque dice que en su espíritu Because it says that in his spirit enardecía, there is a burning, viendo la ciudad seeing the city entregada a idolatría, turn hermanos. to idolatry. Y si usted nota allí en el espíritu, mire su Biblia, And if you notice there in the spirit, la palabra espíritu no tiene la letra mayúscula, the word spirit does not have a capital word, sino letter. tiene una letra minúscula, If not, it has a lowercase letter, hablando del espíritu de él. speaking on his spirit. No del Espíritu Santo, porque Pablo tenía el Espíritu Santo como yo y como usted lo tiene, Not Holy Spirit, because Paul had Holy Spirit. sino like el you and I. Espíritu de Pablo se ardía, If not the spirit of Paul, porque el Burned out. Espíritu de Pablo estaba bien conectado con el Espíritu de Dios. because the spirit of Paul was very connected to the spirit of God. Y nos sentimos de esa manera cuando miramos tantas cosas en el mundo, que a veces usted en su recámara, en su automóvil, comienza a orar y a pensar, decir, Señor, ¿por qué todas estas cosas están pasando en el mundo? Amén. Y cuando Pablo estaba mirando allí, cuando estaba allí caminando, And
And when Paul was walking, dice que él iba a las sinagogas y discutía ahí con los judíos y no nomás ahí, sino se paraba. it says that Paul went to the synagogues and would stop and talk to the people in the And- plazas. Entonces algo sucedió que comenzaron a oír And so then something happened that they began to listen. algo como que les ardía el corazón a la gente, Something like their hearts ached, como que también los oídos ardían, and even their ears ached, porque estaban escuchando algo nuevo que ellos no habían escuchado. because they were listening to something they've never heard before. Porque Pablo predicaba a Jesús. Because Paul preached on Jesus. Y cada vez que uno habla de Jesús, And every time that we speak on Jesus, la gente comienza a acercarse people begin to draw near. y comienza a sentir algo que ellos no han sentido. And they begin to feel something that they've never felt before. Amén. Gloria a Dios. Y eso me recuerda cuando estábamos aquí afuera, And that reminds me on when we were outside, cuando de repente llegaban los carros y se paraban allí. when all of a sudden cars would get here and stop. O decían, se oía hasta allá, hasta la HEB, y me vine caminando porque se oía bien bonito. And they said, I could hear it all the way to HEB and I came walking because it sounded beautiful. Y dice el versículo 18 que los filósofos, diga conmigo filósofos, And it says that the philosophers, 17, Acts 17, 18. Los filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. it says that the Epicurean and Stoic philosophers discussed with him. Amén. Y vamos a ver, a ver quién son estas dos filósofos o dos clases de filósofos que existían. And let's see what these two kinds of philosophers were. Vamos a mirar primeramente los estoicos. Let's take a look at the Stoics first. Los estoicos, estos eran fundados por Zenón en el año 278 antes de Cristo. The Stoics were founded by the Synons in what? In the year 278 before Christ. Y estos estoicos estaban, estos eran se crearon en Grecia, pero como Roma estaba, los de Grecia abundaban en Roma, allí también había estos filósofos. So the Greeks were in Rome. Y entonces, estos estoicos, hermanos, pongan mucha atención porque vamos a mirar algo que se hace muy relevante hoy en día. Estos filósofos decían de que deberían de vivir feliz These philosophers believed that they should live happily en cualquier situación de la vida, in whatever situation of life, en cualquier diversidad. in whatever diversity. Ellos vivían de acuerdo a la naturaleza They lived according to the natural. y decían que así como hay un orden en la naturaleza, en el mundo, And they said, just like there's order in nature, así hay un orden en la vida de aquel que existe. there is an order in the person that lives. Estos estoicos eran panteístas, These Stoics were pantheologists. panteísm, Pantheism. practicaban el panteísmo. Si usted se acuerda, estos son de los que dicen de que todo es Dios. They're the ones that believe everything is God. Una hoja es un Dios, A leaf is God. el universo es un Dios, The universe is un God. animal es un Dios, Animals are una God. planta es un Dios. A Todo plant is es God. Dios Everything is God en la filosofía de ellos. in their philosophy. Y ellos decían de que era importante de dominar sus emociones And they said that it was important for them to dominate their own emotions y soportar con serenidad el sufrimiento. and support pain and suffering in serenity. Ujú. En otras palabras, como estuve estudiando sobre esto y
Allí una persona, un personaje, donde daban el ejemplo qué era el estoico, I found a person that gave an example on what is stoic. y decía que cuando iban a decapitar este estoico, They said that when they were going to decapitate this stoic man, el verdugo que le iba a mochar la cabeza, the person that was going to cut off his head, a la primera entrada le falló. on the first entrance he missed. Entonces el estoico que está ahí para ser decapitado se voltea muy calmado y todo, y So le then the dice, person that was about to be decapitated turned around and said, y le da instrucciones cómo hacerlo. Mira, aquí y todo muy bien. and he gives him instructions on how to do it. En otras palabras, estos personajes estoicos, ellos dominaban el sufrimiento y te querían hacer de que no importaba qué sucediera, tú puedes dominar tu sufrimiento And these people dominated their suffering. It didn't matter what they went through, they could dominate their suffering para que puedas ser feliz. so that they may be happy. Y si estás pasando por una circunstancia grave, And if you're passing through a situation that's difficult, míralo como que va a pasar y después se va a acomodar. look at it as if it will pass and later things will return to Por normal. fuera puede decir uno, pues no está tan mal, And on the outside, you might say that it's not bad. tiene buenas enseñanzas, It has good teachings. pero hermanos, todo lo que brilla no es oro. But not everything that shines is gold. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, And that is why we must be very cautious. porque aunque ahorita vamos a hablar sobre los otros, pero aunque usted no haya aprendido sobre las filosofías And even if you haven't learned on these y philosophies no haya leído libros sobre filosofías, and you haven't read philosophical books, hermanos, los espíritus de estos estoicos y de estos epicúreos the spirit of these Epicureans and Stoics que dominan a ellos that dominate them andan por el mundo are in this world. y se meten en cualquier personaje de hoy en día. And they can enter any person into today's world. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque estas personas, estos estoicos, Because these people, these Stoics, querían mirar todo como que era feliz. they wanted to look at everything like it was happy. En otras palabras, ellos controlaban su vida. In other words, they controlled their lives. Y eso es lo que el diablo te quiere hacer sentir. And that is what the devil wants you to Que feel. tú controles tu propia vida. That you control your own Que tú life. tienes el derecho de ser feliz That you have the right por to be ti happy mismo. by your own self. Eso es lo que el diablo quiere That meterte. is what the devil wants to place in you. Amén. Pero y estos pensamientos And these thoughts se pueden mirar hoy, can be seen today porque muchas personas because many people tal vez estén pasando por situaciones might be o passing through por lo que estamos situations pasando hoy del coronavirus. or what we're passing in right now through coronavirus. Todo está bien, se va a pasar, es parte del proceso del mundo, el mundo se va a limpiar, no que hay que alarmarse. Everything Y, is fine. Things will return to normal. We shouldn't be Y- alarmed. y tú tienes el control de ti mismo y And you todo have ello. control of yourself. ¿No se oye parecido a unas predicaciones que andan por allí? Have you not heard these preachings before? Te hacen sentir que tú eres el que estás manejando tu vida. They make you feel like you're the one in charge of your life. Pero la felicidad solamente te la puede dar aquel creador But only your creator can give you true happiness. que diciendo, en el mundo tendréis aflicción, Saying that in this world you will face suffering. pero dice confiar en mí, hablando de Dios, But trust in me. no hablando de uno mismo, Speaking on God, not on ourselves. sino hablando de Dios, confiar en mí que yo he Speaking vencido on al God. mundo. That he has overcome this Que world. cualquier situación, hermano, que estás pasando, That whatever situation that you are going through. que no te sientas que tú lo puedes hacer solo. That you should
not feel that you sino can do que it on your Dios own. quiere trabajar en tu vida If not that God wants to work in your life. y que te está hablando And that He is día speaking tras to you. día para que tú des tu vida completa a Dios. That He is speaking to you day after Y day. es por so that you eso que nos está hablando en eso. can- And that is why He's speaking on this. Porque tenemos que tener mucho cuidado con estos espíritus que andan. And we must be very careful with these spirits that are surrounding us. Y cuando pude estudiar esto dije, esto es lo que está pasando hoy. And when I was studying this, I thought to myself, this is what is happening today. Ajá. Vamos a ver Mateo 5. Matthew chapter 5. Mira, hermanos, fíjate lo que dice la palabra de Dios. No que tú puedes pasar la felicidad tú solo. Not that you could reach joy on your own. Y eso es lo que hasta aún en las iglesias se están metiendo. That even in church this is entering. Estas filosofías mundanas. These worldly philosophies. Pero fíjate lo que dice Jesús. But look what Jesus says. Capítulo 5, versículo 4. Chapter 5, verse 4. Empecemos con el 3. Starting with verse 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are those who mourn, for they La shall be comforted. consolación es el Espíritu Santo. The comfort is from Holy Spirit. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they Bienaventurados shall be los filled. misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the merciful, for they shall be called children of God. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados sois por causa de mí y os vituperen y os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros mintiendo. Blessed are you who they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my name's sake. Gozaos, hermanos, y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Rejoice and be glad. Amén, hermanos. Eso es lo que el mundo no te quiere enseñar. That is what the world does not want to teach you. Donde te dice que Dios tiene el control de todo. Where they tell you that God is in control of it all. Si no, ellos te ponen que tú tienes el control de todo. If not, they teach you that you are the one that is in control of it Es all. lo mismo que le sucedió a Eva. That is the same thing that happened to Eve. Lo mismo que le dijo la serpiente a Eva. The same thing that the serpent told Tú Eve. serás como Dios. You will be like God. Y eso es con la humanidad de hoy en día quiere ser. That is the calamity of Quieren today. ser como Dios. They want to be like God. Quieren ser, ellos quieren tener el poder. Want to have the power. Pero la Biblia nos enseña que solamente Dios, aquel Dios encarnado, Jesucristo, But the Bible teaches us that only God es el que nos da la vida eterna is the one y who gives us tiene eternal todo life bajo su. and has everything under his feet. Amén. Estos son los estoicos. These are the Stoics. Ahora vamos a ver los epicúreos. Now let's take a look at the Epicureans.
Estos fueron fundados en el 341 al 271 antes de Cristo. These were founded in 341 through 271 before Christ. 271. Y before estos Christ. también fue de Grecia, pero estaban And they en were also Roma. from Greece, but they were in Rome. A los epicúreos, estos eran lo contrario de los estoicos. They were the opposite of the Stoics. Estos eran libres. Estos querían ser libres del dolor They wanted to free themselves of pain. y vivían placenteramente. O sea, teniendo cualquier placer. Y ellos querían ser libres, o decían, ellos eran libres de la ansiedad y del miedo. They wanted to be free of pain and fear. Estos creen que no hay nada después de la muerte. And they believe that there is nothing after death. Y ellos sí creían que habían dioses, And they did believe that there was gods. pero ellos decían que esos dioses no había nada que ver con el ser humano. But they believed that these gods had nothing to do with human beings. Y ellos creían que al morir era nomás un tipo de sueño, And they believed that to die was just a kind of sleep sin ninguna consecuencia. with no consequence. Y es por eso, hermanos, de que ellos vivían a lo máximo And that is why they lived life to the fullest de placer, of pleasure, porque no había consecuencia. because there was no consequence. El placer personal es el mayor, era lo mayor de ellos en la vida. Personal pleasure was their greatest thing in life. En otras palabras, la filosofía de ellos era el placer. In other words, their philosophy was pleasure. Amén. Y al meditar en esto, hermanos, And as I was thinking on this, yo miraba en estos tiempos, I saw this in these times. si no es estoico, If he is not stoic, es epicúreo, he's Epicurean, porque buscan tanto el placer. because they seek for pleasure. El placer de que si está bien para mí, The pleasure in thinking of it is good for yo me, lo voy a hacer. then I'm going to do it. Y este espíritu And this spirit de los epicúreos of the Epicureans está abundando por todo el mundo, is throughout this entire world, donde no hasta los hijos se rebelan con los padres, where the children even rebel against their own parents, donde los padres abandonan a sus hijos, where parents abandon their kids, donde miramos muertes por todo el mundo, where we see death throughout the entire world, porque a alguien se le hace curioso o se le hace placer matarlos. because someone finds pleasure in murdering them. El placer de la inmoralidad The pleasure in immorality ha abundado. is abounding. Y aquella persona que le mencionas que los idólatras y los afeminados And the person in which you mention idolatry and feminism, y los pleitistas y todos los hechiceros y todos los borrachos y todo ello, cuando le mencionas de la Biblia que no heredarán el reino de los cielos, and when you mention to them that they will not inherit the kingdom of heaven, te ponen eso es lo que tú crees, they tell you that that is what you believe. pero no es lo que uno cree, But es it's lo not que what- la palabra de Dios nos dice. It is not what we believe, it is what the word of God tells us. Que Dios
no está condenando a la persona, that God is not condemning the person, sino está condenando el pecado que está haciendo. if not that He's condemning the sin Y que which por they're eso committing. mandó a su Hijo unigénito, And that is why He sent His only para que begotten todo Son, aquel que en Él cree that no se whosoever pierda, believes mas shall not tenga be- la vida eterna. but have eternal life, Y que pueda vivir una vida recta. and can live a righteous life. Y eso es lo que se ha estado metiendo. And that is what's been entering. Y estoy hablando del mundo. And I'm speaking on the world. Pero como leímos al principio, seguimos perseguidos en las sinagogas. And as we read in the beginning, they will be persecuted in the synagogues. Y estos pensamientos se han infiltrado entre la iglesia, And these thoughts have infiltrated the church, llamados cristianos. called Christians. Porque si a mí me hace bien sentirme, ir con mujeres, no importa. Because if it makes me feel good to go to women, then it doesn't matter. O tomarme una cerveza, no importa. Or to drink a beer, it doesn't matter. O hacer cualquier cosa, no importa. Or do whatever thing. Y it eso doesn't es lo matter. que el espíritu de los epicúreos ha estado infiltrando en el mundo y hasta la iglesia. And this is the spirit of the Epicureans that has been infiltrating the church. Que a hoy el mundo se está convirtiendo como Sodoma y Gomorra. To where the world is becoming Sodom and Gomorrah. Y tenemos que tener mucho cuidado And we must be very cautious of this. de discernir esos espíritus que están viniendo. To discern these spirits that are coming. Porque no solamente tú Because it is not only you que te estás afectando that you're affecting por tus placeres carnales, because of your fleshly sino estás desires. afectando a los que te están siguiendo, If not that you're affecting those a that are tus following hijos, you, your a tu children, esposa, your wife, a tus trabajadores, your workers, a tus empleados, your employees, a tus compañeros. your companions. Y alguien te está mirando. And somebody is watching you. Y esto es lo que el espíritu del epicurio ha entrado. And this is the spirit of the Epicurean that's entered. Hasta aún predicaciones Even in the preachings de aquellos ser llamados cristianos. of those so-called Christians. Porque ya uno diciéndose cristiano Because even those that call themselves Christian, ya no se puede diferenciar entre alguien que le sirve a Dios y alguien que no le sirve a Dios. you can no longer differentiate between those that serve God and those that don't. Y es por eso que nuestro obispo Zacarías dice, a mí no me gusta la palabra cristiano, That is where our bishop Zacharias says, I don't like the word a Christian. mí me gusta la palabra apostólico. I like the word apostolic. Porque la palabra apostólico sí se defiende, sí se mira diferente Because the que word todo el apostolic mundo. does look different than the entire world. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Brothers, we should be very cautious of these things. Que si a ti se te hace sentir bien, gozar de tu placer carnal, That if you think that it's okay to rejoice in your earthly pleasures, fleshly pleasures, para así sentirte feliz so that way you may feel en tu happy corazón, in your heart, este camino no te va a llevar a nada bueno. this path will not take you to any good place. Aleluya. Alábale al Señor, hermanos. Amen. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Señor. Abremos en 2 de Timoteo, 2 Timothy capítulo 3, chapter 3. versículo 2 al 5. 2 Timothy. 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 al 5. 2 Timothy chapter 3. Porque habrá hombres amadores
de sí mismo. For men will be lovers of themselves. Se puede mirar de que los epicúreos We can see that these Epicureans son amadores de sí mismo, are lovers of themselves, que solamente quieren tener su placer, that they only want to have their own pleasures. ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, Lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy. sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. traidores, impetuosos, infantuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Aman a su deleite más que a Dios. They love their pleasures more than they love God. Dicen que son amadores de Dios, pero se aman más a sí mismos. They say they're lovers of God, but they love themselves even more. Que tendrán apariencia de piedad, That they will have an appearance of, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Es lo que miramos hoy. and from such people turn away. Ten cuidado con aquellos que estás buscando allí en el internet para mirar predicaciones. Be careful of those that you're watching, those that are preaching. Porque si no traen una palabra limpia y pura, te van a llevar a un pensamiento de epicurio o de estoico. Because if they don't have a word that is pure, they're going to take you to a thought that is Epicurean or Stoic Sin saberlo. without you knowing it. Dice, a esto se evita. It says, from these people turn away. Durante la época se han levantado filósofos Philosophers have arisen, y llenan el mundo, o llenan los estadios, they fill the world, the stadiums, porque su palabra, la que traen de ellos, because their word, the ones that they bring from themselves, traen una palabra de ego a ti mismo, bring you a word of egotism, que te levante tu ego, that lift up your ego, que te levante de que tú eres tú y tú lo puedes hacer, that arise in you, that you are you and sin you can do it poniendo a Dios enfrente. without placing God before you. Y aún también filósofos, hermanos, And even philosophers se han levantado mencionando que son cristianos. have arisen saying that they are Christians. Y a veces los mira uno ahí en la televisión, And sometimes allí you see them on TV, en YouTube, On representando al cristiano representing the Christian, con que esto que estoy hablando, that when one mentions this that I'm speaking on, lo que la Biblia nos dice, what the Bible tells us, cuando uno menciona el pecado de aquella persona, that when one mentions their sin, que no está condenando a la persona, sino lo está diciendo para que se arrepienta. where we're not condemning the person, if not Cuando willing to uno repent, trata de alejarse de lo bueno, de lo malo, perdón, de lo malo, when we try to depart from the bad, cristianos these philosophers, so-called Christians, te dicen fariseo. say you're a Pharisee. Eres un fariseo, You're a Pharisee. eres un religioso, You're religious. eres un religioso porque Dios es amor, Because God is porque love. Dios no nos va a condenar. Because God is not going to condemn us. Y estos pensamientos
se han infiltrado en la iglesia, And these thoughts have infiltrated the church, donde piensas de que Dios es amor y no va a pasar nada. where you believe that God is love and nothing's going to happen. Definitivamente Dios es amor, Yes, God is love. porque de tal manera amó Dios al mundo Because for God so que loved ha the dado world su Hijo unigénito that he gave his only para begotten Son, para que todos aquellos que crean no se that whosoever pierdan. believes in him shall not perish. Pero sabemos que también es un Dios de fuego consumidor. But we also know that he is a God of consuming fire. Aleluya. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, y hágala así comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timothy 4:3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Y eso es lo que está sucediendo. Maestros se levantan And that is what's diciendo: happening. yo soy seguidor de Jesucristo. Teachers are rising saying they are followers of Christ. Filósofos se levantan diciendo: yo soy cristiano. Philosophers are rising saying I am a Christian. Pero los frutos, la apariencia, lo que están viviendo no es una vida que sigue a Jesucristo. But their fruits, their appearance, the life they're living is not showing and reflecting that they are followers of Christ. Y al decir esto te juzgan, dice: tú eres un juzgador. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside from fables. Aleluya. Abremos Romanos 5:28. Romans 5:28. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Romanos 5, verso 20. Romans 5:20. Fíjate lo que dice aquí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. El apóstol Pablo aquí nos hace una reflexión a los romanos. The Apostle Paul makes a reflection to the Romans. Le está enseñando cómo es que es la ley y cómo se introdució la gracia. And he's teaching them about the law and how grace was Porque introduced. hoy vivimos en la gracia. Because today we live in the grace. Porque antes en la ley no podías entrar a este santuario. Because before in the law you could not enter into the sanctuary. No podías entrar al lugar You santísimo could not enter into the most holy si no place eras puro de corazón. if you were not pure of heart. Pero ahora por gracia, cuando Jesucristo allí fue crucificado, But now by grace, because Jesus Christ was crucified, rompió ese velo he ripped that y veil. ahora podemos entrar. And now we may enter. Y tenemos esa comunicación con el Padre directamente. And we have that communication with the Father. Y le dice Pablo, fíjate, And Paul says to them, la ley se introdujo para que pudieras, lo estoy parafraseando, para que pudieras entender cuál es el pecado. so that the law was entered so that you could understand what sin was. Porque antes de Moisés no había ley. Because before Moses there was no law. Entonces no sabían qué era pecado o no, qué no era pecado. So then they did not know what was sin and what was not sin. Entonces le dice, pero mira, ahora con Jesucristo estamos en la gracia. But now with Jesus we are in grace.
Todos los pecados son borrados All sins have been forgiven en la cruz del Calvario on the cross of Calvary por la resurrección By del the Cordero, la resurrection. sangre del Cordero. and the blood of the Lamb. Y le dice, pero solamente tienes que seguir a Jesucristo. Ya sabemos, bautizarnos, follow arrepentirte, Christ. bautizarte. Repent, be baptized. Y fíjate lo que dice capítulo 6. And let's read chapter 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Capítulo 6. Chapter 6. 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De Continue- ninguna manera. Certainly not. Y eso es lo que los filósofos te dicen ahora. And that is what the philosophers tell you today. Dios tiene gracia y te perdona y todo, sí, te God perdona. has grace and He will forgive you. And Pero yes, He Pablo does nos forgive dice que pecaremos you. But Paul says, shall we sin? de Continue in ninguna sin? manera. Certainly not. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How shall we who died to sin live any longer? Si ya in it? moriste al pecado, ¿cómo vas a vivir en él? Ya no puede vivir uno en el pecado. If you died in sin, how can you continue in sin? Cambiar tu manera de ser. Change your way No to porque live. tú tienes el poder, Not because no you porque have the power, tú puedes, not because no you porque can do yo it, lo puedo, not because I can do it, sino porque me entrego todo a mi Creador. if not because I give Y le myself digo, completely to Señor, my guía Creator. mi vida. And I say, Lord, cleanse my life. Aleluya. Aleluya. Versículo. Brincamos al 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Tu hombre viejo ha sido crucificado. Your old man has been crucified. No lo desclaves. Don't take him off the cross. Clávalo más Nail him in even harder. con la palabra de Dios. With the word of God. Aleluya. 8. Y si morimos con Cristo, creemos también, viviremos con Él. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. 12. Brinquemos al 12. Fíjate lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Verse 12, therefore do not let sin reign in your mortal body, De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. that you should obey it in its lust. El pecado que dice que no lo obedezcáis, no dale, Do not obey sin. no le des el lado al pecado, Do not give in to sin, para que tu cuerpo se satisfazca, so that your body can be satisfied. porque es tiempo de que estemos libres, Because it is time for us to be free, pero no nuestro propio esfuerzo, but not by our own might, sino cuando entregamos nuestra vida y completamente al creador de la vida. if not when we give our life completely to the creator of life. Brincamos al 15. Verse 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley?
What then? Shall we sin because we are not under the law? ¿Acaso todo es gracia? Anyways, everything is grace. Voy a pecar, ¿acaso Dios me perdona? I'm going to sin anyways, God will forgive me. Eso es lo que los epicúreos están introduciendo. That is what the Epicureans are introducing. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. We'll sin because we are not under the law, if not under grace. En ninguna manera. Certainly not. Aleluya. Alábale al Señor. Entonces, hago la pregunta So then I ask, del título. Puedo ser epicúreo can I be Epicurean o estoico or Stoic y ser cristiano? and be a Christian? No puedo, I can't. no puedo, I can't. porque yo no manejo mi vida. Because I don't manage my life. Dios es el que la maneja. It is God who does it. Y cuando comprendemos esto, And when we learn this, cuando comprendemos when we understand this, la gracia de Dios, le damos toda la honra y la gloria a Él. the grace of God will give God all the glory and the honor. Porque yo siendo pecador, Because I, being a sinner, Él se acordó de mí, He remembered me, no por mis hechos, not by my acts, no por lo que yo hago, not because what have I do, sino por su sangre but because of His blood que derramó en la cruz del Calvario. that He shed on the cross of Calvary. Aleluya. Entonces digo, hermanos, ¿puedo ser yo epicúreo o estoico So then I say, can I be Epicurean or Stoic, siendo cristiano? being a Christian? Ponte de pie, hermanos. Levanta tus manos. Señor, sé que he sido faltoso delante de tu presencia. Sé que tal vez he pensado sin saber, como estas filosofías que el mundo las trae. Sé que tal vez mi cuerpo humano ha querido exaltarse, pero hoy me rindo a tus pies. Sé que tal vez he dado placer a mi carne para satisfacerla, pero hoy me rindo a tus pies. Señor, si puedes usarme, úsame. No, Señor, perdona mis actos carnales que me han llevado a una vida no recta. Pero hoy me entrego a ti. Alabado sea tu nombre. Y renuncio a los placeres de la carne. Renuncio a los pensamientos de la carne. A los pensamientos de la ideología. A los pensamientos de la humanidad, y me entrego completamente a ti. Aleluya.
Gálatas 5:24 nos dice: los que son de Cristo han crucificado la carne, pero dice, con sus pasiones y deseos, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás y alaba al Señor y dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Allí donde estás, entrégale tu corazón, pero entrégale toda tu vida. Aleluya. Entrégale tu corazón, entrégale todo tu ser. Oh Espíritu, Espíritu de Dios. Oh, alabará será vasidina masoro. Alabosoro. Oroboso. Quiebra cadenas, Señor. Quiebra cadenas. Esas cadenas que te han estado atando por años. Tienes que hablarle. Háblale y dile: no más. Volteo. Volteo mis ojos a Jesús. Quiebrala, Señor. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Let God work in your life. Let work in your life. Today is the day of salvation. Orobosina matororo. Arabasa.